¿Tú vas en el grupo ingeniero? ¿En este? No habías venido. A ver, ¿cuál te gustó, ingeniero? ¿Cuál te gustó? Me gustó, bueno, había escuchado antes la de apoyo. ¿Y las otras no? Bueno, es que ya la había escuchado, pero la hizo para O sea, casi. La demonio dice, ya la escuché, pero no la escuché. Y nosotros no las escuchamos, ingeniero. Bueno, por lo menos es honesto, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo le vamos a poner películas? Documentales. Dice Josué, no, pues es que ya para la otra sí ya. Pero eso dice Josué. ¿Mande? Oigo. Profesor, entonces mañana será el examen. Espérenme. A ver cómo ve. No, es que está muy mal. Bueno, además la música ayuda mucho para hacer las tareas. Ajá. A ver, lo checamos. Bien, a ver, vamos a explicar esto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Quitar valor absoluto. Ahora, fíjense bien, no es la única forma en cómo se puede hacer esto, ¿eh? Puede haber otras formas. Pero a mí me gusta una manera muy formal. A ver, aquí eso se parece a esto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo quito el valor absoluto, ¿qué cosa? Es así. Fíjense cómo aquí es un no. ¿Se acuerdan que en las otras era un i? Mira, es esto o esto. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, pues son dos situaciones. Dos situaciones. Sí. Pues ni hablar. Vamos a tomar, fíjense, son dos partes, no dos casos. Son dos partes en las que se divide esto. Bien, vamos a tomar parte 1. En la parte 1 pues es así. ¿Verdad? Es esta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Bien. Pero para resolver esta parte tengo que multiplicar todo por x menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Para quitarla de ahí. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Pero x menos 1 puede ser positivo o negativo y eso va a implicar que puede cambiar o no cambiar el signo de la desigualdad, el sentido de la desigualdad, perdón. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces aquí sí hay dos casos. Independientemente de todo, fíjense bien, puede que no lo haga por casos. No, puede que no. Puede que no. Miren, sí lo puedo hacer por casos, pero lo puedo hacer de otra forma, que ya hemos hecho la tablita. Comparamos con 0, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Es más rápido. Y nos evitamos lo de los casos. Sí lo puedo hacer por casos, pero es más engorroso. Porque aquí van a ser dos casos y de la otra van a ser dos casos. ¿Sí o no? Entonces, lo puedo hacer así, pero mejor lo hago comparando con 0. ¿Sí están de acuerdo? Y me evito lo de los casos. ¿Sí o no? ¿Y cómo es esa forma? Hago esto. ¿Sí o no? Luego, ¿qué hago? Operaciones. Fíjense cuándo sí conviene no hacerlo por casos y cuándo por casos es la única forma. ¿Sí se han fijado? ¿Sí o no? Sí, porque por ejemplo ayer sí era necesario, o a ver, ahorita lo checamos. Me va a quedar como un denominador x menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Entre este 1 por este, ¿sale? Luego entre 1 a él por menos 3 me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí?
Luego, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego eso, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacíamos? Encontramos ¿qué? Las raíces. ¿Quién es la raíz del numerador? 4. ¿Quién es la raíz del denominador? 1. ¿Sí? Obviamente el 1 no lo puede coger, pero es un extremo. Tengo que conocerlo porque va a ser extremo. ¿Y por qué no puede coger el 4? Perdón, el 1, porque habría división entre 0. ¿Sí? Y claro, tampoco puede coger el 4 porque es una mayor que. ¿Sí o no? Pero son los extremos. Bien. Nos vamos al eje. ¿Quién va primero? El 1 y luego el 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ensayar. Vamos a ensayar. La tablita, órale, para que se ayude. Siempre sí es un poquito más facilito. Nos evitamos de que haya pues cosas sueltas, ¿verdad? Se nos haga un relajo. ¿Qué ponemos aquí? Pues los intervalos. Nada más que me va a faltar. Aquí, ¿qué ponemos? Números menores que 1, números entre 4 y 1 y números mayores que 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Que son los intervalos en los cuales se divide el eje real. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y vamos a ver qué signo tienen cada una de estas partes. A ver, ¿cómo es allí menos x más 4? ¿Cómo es en cada uno de ellos x menos 1? Y finalmente, pues, ¿cómo es toda la división? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, en este intervalo, ¿cómo va a ser? Positivo. ¿Sí están de acuerdo que va a ser positivo? Sí, porque va a ser un número. Cójanse el 0, por ejemplo. ¿Cuánto me dan? 4. Si se cogen al menos 5, sería menos 5, 5 más 4, 9. ¿Sí se entiende? Ese es el positivo. Bien. Cualquier número de aquí, ¿cómo va a ser este? Igual cójanse el 0. Negativo. Entonces esto va a ser más entre menos, menos. ¿Sí o no? Menos. Bien. Vamos aquí. Cualquier número entre 1 y 4, ¿cómo va a ser que este sea? A ver, ¿cómo le harías para saber qué signo? Tendría menos x más 4. Aquí. Dice que tiene que ser menor que 1 y menor que 4, ¿no? No, mayor que 1 y menor que 4. Mayor que 1, no sé, 2. Ok. 2, ¿cómo es? Es negativo y el otro es 4, entonces quedarían los positivos. Es positivo, ¿sí están de acuerdo? Sí. Bien. A ver, acá, ¿cómo te va a quedar? Ingeniero. Escojan el 2. Positivo, ¿no? Sí. Entonces, más entre más. Bien. Cualquier número mayor que 4, pues positivo, también, ¿verdad? Positivo. Ah, no, miento, negativo, sí, cierto, por el menos. Positivo, y entonces aquí va a ser menos entre más, menos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿yo cómo quiero que sea la fracción? Positiva. ¿Dónde se cumple? Aquí. ¿Sí o no? Allí. Entonces, ahora sí. De esta parte, fíjense, de esta parte, no caso, porque no lo hicimos por casos, la solución es de 1 a 4, obviamente sin cogerlos. ¿Verdad? Sin cogerlos, ¿por qué? Pues porque es una desigualdad mayor que, y aparte, pues el 1 no lo puedo coger, porque ahí valdría ser el denominador. ¿Sí o no? Bien, vamos con la parte 2. La parte 2 va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí dice menos x más 4, ¿por qué quedó 4 positivo? Pues porque es el valor que hace que el numerador sea 0. O sea, ¿qué número hace que menos x más 4 sea 0? 4. Menos 4 más 4 da 0, ¿no? 5. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿De qué carrera es, ingeniero? Materiales. ¿Sí?
Bien, hacemos lo mismo, comparamos con 0. Para comparar con 0, que tengo, esa es la parte 2. Parte 2. ¿Sí? Déjenme ver a ver si sale. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, hacemos esta suma. Común denominador, este entre este a 1 por este, más este entre 1, ¿sí están de acuerdo? Me da ¿quién? X menos 1. Por 3 me va a dar ¿cuánto? 3x menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Preguntas hasta ahí. Bien. Simplificamos 5x menos 2 entre x menos 1 menor que 0. ¿Sí? Encontramos las raíces del numerador y del denominador. ¿Qué valor hace al numerador 0? 2 quintos. ¿Sí están de acuerdo que es 2 quintos? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué valor hace 0 el denominador? 1. Bien. Entonces, ¿quién va a la izquierda? ¿2 quintos o 1? Los 2 quintos es más pequeñito. Y luego va el 1. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra tabla con 3 intervalos. Aquí es un 1, 3 intervalos. Ahí está. 4 columnas. En la primera, pues los factores, ¿no? Conversión. Y luego aquí son números menores que 2 quintos, números menores que 1 pero mayores que 2 quintos, y luego números menores que 1. ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver, yo creo que aquí para sacar signo pues hay que hacerlo con valores de prueba, ¿no? ¿A quién se cogerían de aquí? El 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Se alcanza a ver, ingeniero? ¿Sí? ¿0? ¿Sí o no? Bien, entonces, negativo. Negativo. Menos entre menos, me va a dar más. Ahí está. Bien. ¿De aquí a quién me cogería? Un cuarto. Porque esto es 2 quintos es 0.4. ¿Sí o no? Ya el promedio ya... Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto. El 1/2, tiene razón. Sí, 1/2. Entonces, positivo, ¿no? Positivo. Negativo. Entonces hacemos más entre menos, medio. ¿Sí o no? Bien, luego, más, obviamente, más. ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿y yo cómo quiero que sea? Negativo. ¿Dónde es negativo? Aquí. En este. ¿Sí o no? Sin coger. Bueno. Entonces ya al final es la unión. ¿Sí o no? La unión. Unión. ¿Por qué? Porque esto puede ser así o así. Entonces vamos a ver. El primero, a ver, vamos a poner los extremos de las dos partes. 2 quintos, luego seguiría el 1 y luego seguiría el 4. Entonces, de la primera parte son estos. ¿Sí? Y de la segunda parte son estos. Entonces, ¿cuál es la unión? De 2 quintos a 1. Unión de 1 a 4. ¿Sí o no? ¿Sí? No cojo el 1. ¿Sí? Bien. ¿Quién lo propuso este? ¿Sí eso no es? Sí. ¿Sí o no? El Alberto mismo, ¿cómo está? Sí, se ve así. Es que yo lo he dicho. No. ¿Cómo está? Incluso hasta el sevillero. ¿Sí o no? Porque así de mal. Ah,
¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Esas veces que te digo que si no en casa así. Ah. ¿Verdad? ¿Salió? Lo he dicho por caso, no me salió. No, es que por casos es un relajo. Sí, miren. Los casos no los recomiendo tanto. Sin embargo, hay unas que sí solamente se pueden hacer por casos. Por ejemplo, a ver la de ayer. La de ayer, incluso la de ayer la pudimos haber hecho sin casos, ¿eh? También. Bueno, es que hay algunas donde sí no se puede de otra forma. Pero, a ver, aquí ¿por qué no lo hicimos por casos? Bueno, porque comparamos con el cero, ¿verdad? Entonces, comparamos con cero, desarrollamos el chorizo, encontramos las raíces, que van a ser los extremos, y ya como comparamos con cero, pues ya podemos decir, tiene que ser positiva o negativa, ¿sí? Pero sí, también se puede hacer por casos, pero va a quedar una cosa muy, muy, muy tarde. Y miren, si lo hago por casos, hasta los puedo confundir. Bueno, no, ya a estas alturas sí se puede confundir uno, ¿no? ¿Por qué? Porque estás presionado. Leía el examen, ¿no? O no lo haría en media hora. ¿Sí? Pero digo, lo podemos hacer por casos, pero pues no tiene sentido. Digo, yo lo puedo hacer si quieren lograrlo. Es que ya les he dicho que los iba a grabar, pero luego eso no me da tiempo. ¿Sí? Pero si alguien lo hace por casos y le da lo mismo, pues podemos ahí darles unos puntotes, ¿no? Y que lo pase a explicar. O que grabe un vídeo. Acá, por ejemplo, al güero le dije que grabara el vídeo, no me lo has mandado, y dije, pero íbamos a pegar ahí, ¿sí o no? Hasta le dije, te presto la cámara, me dices, le vas a pasar. Entonces, si se lo hacen por casos y le da lo mismo, pero que esté bien hecho, claro, me pueden preguntar, me pueden, ya les digo, lo pueden grabar, pero sobre todo porque les sirven mucho. Miren, los vídeos a veces los ven gente de otras escuelas, y otras, incluso yo he tenido ahí algunos que son de otros países. Les sirve, y eso es lo importante. ¿Sí? Les digo, yo no, por cierto, son muy pocos los que se han agregado. No tanto que a mí me reditúe en algo, no, porque yo no. Pero siempre sí para que te lleguen las notificaciones, ¿no? Entonces, pues si quieren, háganlo, y ya ahí nos ponemos guapos, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Luego! ¿Cómo ves, güero? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, ¿cómo es? ¿Sí o no? Sí. ¿De esta carrera eres ingeniero? Electrónica. Ahí está. ¿Sí o no? ¿De qué carrera eres? Industrial. Ahí está. ¿De qué carrera eres? Gestión. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Puro ciego? Ciego de 100, no de... ¿verdad? Espérate. Espérate. ¿Eh? Estoy preguntándote de qué carrera eres, ingeniero. Dices que está bien. Mecánico. Ahora. No, está. Puro ingeniero. ¿Verdad? Ahí está. A ver, ahora sí, ¿qué pasó, ingeniero? Esa propiedad es la misma que nos había dicho, ¿verdad? ¿Cuál? De... Bueno, esta es la... no, es que acuérdense que son dos. Una es así
Una es así. Es que la tienen ahí en el libro, ingenieros. Y otra es al revés. Claro, este puede ser igual que o nada más. ¿Sí me explico? Pero fíjate, es diferente. Esa de allí es esta. La de ayer fue esta. Que quedaban quedaba una desigualdad de 3 miembros, ¿sí o no? Y que también lo tenemos que hacer por partes, pero ahí fue intersección al final. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que en la de ayer fue intersección? En esta es intersección, en esta es unión. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Se fijan qué padre? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende cómo es el asunto? ¿Por qué lo lleva usted aquí? Bien, vamos a continuar. ¿Le puedes tapar, quitar el panel, ingeniero? Gracias. Ingeniero, ayúdanos a borrarle, ¿no? Gracias, por favor. Bien, entonces continuamos. Estábamos con esto. Estábamos más abajo. Estábamos con lo de dominio, no, a ver, espérenme. Sí, con lo de dominio de rango, pero no era aquí. Era en el capítulo de Sí. Estábamos en eso. Bien. Bueno, ya sacamos el dominio del 30, creo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver qué onda con el 31. A ver, vamos a ver el 31. Fíjense. Dígamela, por favor, ¿cómo es? H con función de X. ¿Cómo? H con función de X. A ver, de nuevo. H función de X. Ok, h de X o H función de X igual a 1 sobre la raíz cuadrada de X cuadrada menos 5X. ¿Sí? Bien, y vamos a sacar el dominio. Bien, ahora sí, tápele de nuevo, ingeniero, gracias. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Qué quedamos que teníamos que revisar para sacar el dominio de la función? Las dos restricciones básicas, por así decirlo, ¿no? Bien. No debe de haber raíces pares de números negativos y la división entre cero tampoco, porque no está definida. Bien, ¿cuál de esas dos restricciones se cumplen aquí? Pues se cumplen las dos. ¿Sí o no? Porque tenemos lo que puede valer cero en el denominador y está en una fracción, en una raíz par. Bien, entonces ¿en qué me tengo que concentrar? En lo que está dentro de la raíz, que a su vez está en el denominador, es decir, en el x cuadrada menos 5x, ¿sí o no? Eso es lo que va a hacer que esto sea negativo o que sea cero. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, si yo me concentro en lo de la raíz nada más, en lo de la raíz par, tendría que ser así. ¿Sí o no? Pero no puede valer cero. Entonces, lo descarto. ¿Sí quedó claro? Solamente puede ser mayor que cero para que no se cumplan esas dos situaciones en las cuales no existiría la función. ¿Sí? Sí. Bien, pues esto hay que resolverlo, es una desigualdad. ¿Cómo la resolvieron? Pues sí, la igualamos con cero para encontrar las raíces, ¿no? Obviamente aquí podemos factorizar. Entonces mis raíces son ¿quién? El 0 y el 5. Las ponemos en el eje. Primero va el 0, luego va el 5. Tenemos 3 intervalos. Aquí no es necesario que hagamos tablita. ¿Sí? Digo, si alguien la quiere hacer, pues adelante. No sé cómo quieran. Si quieren vamos a hacerla con tablita. Si la hago yo con tablita, significa que tengo 3 factores que son
x y x menos 5 para sacar el signo de su producto, ¿verdad? Que es lo que quiero comparar, ¿sí o no? Pero tengamos en cuenta que aquí lo tengo como ecuación y es una desigualdad. Entonces, esto me sirvió para encontrar las raíces, pero tengo que poner atención a esta, ¿sí o no? Ese producto tiene que ser positivo. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué intervalos tengo? Números menores que 0, números menores que 5 pero mayores que 0 y números mayores que 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, cualquier número de ese intervalo va a hacer que esto sea ¿qué? ¿Sí? Cualquier número de estos va a hacer que esto sea negativo. Entonces el producto va a ser positivo. ¿Sí o no? Ya directo. Bien. Cualquier número de este intervalo va a hacer que esto sea positivo. Cualquier número de estos va a hacer que esto sea negativo. Entonces me va a dar más por menos, menos. ¿Sí o no? Sí. Luego, cualquier número de ese intervalo va a hacer que esto sea positivo, esto positivo, más por más, más. ¿Cómo debe de ser el producto? Positivo. Por lo tanto, lo tenemos aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, el dominio son todos los números menores que 0 o unión mayores que 5. ¿Sí o no? Por lo que lo mismo lo puedes poner así. Unión de 5 a infinito, como gustes. Luego, van a ser pues estos compas. 5G de 0 y 5G de 5. Ahora, ¿quieren verlo? ¿Sí o no? A ver, ingeniero. ¿Y por qué nada más nos enfocamos en esa parte de la ecuación? Porque esa es donde tienen las variables. ¿Saben qué es lo que puede hacer que tengamos división entre 0 o que tengamos raíz de números negativos? Pues el x cuadrada menos 5x. ¿Sí o no? Dependiendo de los valores que tome eso, puedes tener la raíz negativa o la división entre 0. No son las constantes, ¿no? Constantes. No, el 1 no, el 1 no afecta a nada. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense bien, yo les voy a recomendar software. El software es una herramienta de estudio. Sí, creo que ya lo hemos comentado, lo hemos platicado. El software es una herramienta de estudio que tenemos que utilizar. ¿Sí? Me va a servir estudiar, me va a servir aprender a reafirmar las cosas, a tener una visión más sencilla del problema que estoy analizando. Me va a servir para mis otras tareas, de otras materias, proyectos. Entonces, hay mucho software en matemáticas. Ojo, insisto, el software es herramienta de estudio, nada más. Es una herramienta. No podemos enseñar matemáticas porque si hay materias que se enseñan con software. O sea, vamos, no que se enseñen, sino que sí se utiliza mucho software. Pero matemáticas no se puede enseñar con software. Quien lo intente hacer, se estaría haciendo. Nada más es herramienta de estudio. ¿Sí? Bien. Entonces hay muchos softwares. GeoGebra, Derive, matemática, bueno, MATLAB. ¿Qué otro conoce? Wolfram es la matemática. Por cierto, ¿saben por qué se llama Wolfram? Wolfram es un nombre alemán. ¿Sí? Es como, por ejemplo, decir Cuauhtémoc. Ya ven que Cuauhtémoc es un nombre solamente en nuestra cultura, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, no existe Cuauhtémoc o el equivalente de Cuauhtémoc en francés o en alemán o en inglés. A diferencia de Francisco. Francisco sí existe, por ejemplo, en inglés, Francis, ¿verdad? ¿Sí o no? O
Por ejemplo, bueno, no recuerdo cómo sería en... ¿Qué les dije, Francisco, verdad? François, exactamente, François, en francés, perfecto. En italiano, Francesco, en alemán es... ¿Cómo se dice en alemán, Francisco? Francesco. No. Frank. ¿Es Frank? Sí. Bien, Franz, es Franz. Bien, a ver, ya. Bien. Pues Wolfram es un nombre de ese tipo, solamente existe en alemán. Sí, es nativo de alemán. Entonces es un nombre, y es el nombre del diseñador del software. Sí, del diseñador del software. No recuerdo cómo se apellida. No recuerdo cómo se apellida, pero es el nombre del diseñador. Dicho sea de paso, pues es un cuate muy rifado, porque es un software muy rifado porque está muy bien hecho. O sea, el cuate es muy fregón. Aparte de eso, es un matemático, y luego por ahí lo vamos a retomar porque hay un personaje, como decía su compañero, en la historia que se llamaba Wolfram. Wolfram es un caballero que se menciona en las leyendas alemanas, en los cantares de gesta alemán. Entonces hay un caballero que se llamaba Tannhäuser, y su mejor amigo era Wolfram. Y pues hay una ópera que se llama Tannhäuser de Richard Wagner, excelente esa ópera, muy bien hecha, tiene un contenido fregón, la música es, o sea, enorme, ¿no? Sobre todo el final. Entonces luego si quieren podemos ahí. Pero a ver, vuelvo a preguntar, ¿van a ver las cosas o no? Sí. Sí, porque si no, entonces ya mejor díganme y ya. Bueno, entonces regresando a lo que estábamos. Yo el que uso mucho es precisamente, sí, es un software muy potente, sí, bastante potente. A diferencia de, no es libre, esa es la gran desventaja, no es libre, hay que pagar una licencia. La licencia al año anda como en unos 1,500 pesos, pero yo diría que vale la pena. Vale la pena porque lo pueden utilizar en sus otras materias para hacer sus trabajos. Y aparte de eso, pues aprenden, porque también se puede programar con el Wolfram, ¿sí? Entonces sí se los recomiendo mucho. Entonces vamos a utilizar Wolfram para hacer la gráfica de la cosa, ¿sí? Me voy a venir para acá. Wolfram, aquí está. No la habíamos usado antes, ¿verdad? No. Bueno, yo lo estoy abriendo y voy a graficar la función para que veamos que efectivamente su dominio es lo que calculamos, ¿sí? Voy a abrir un nuevo documento. Es muy versátil el Wolfram o matemática, porque conociendo el nombre de las funciones que vas a utilizar, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, plot es la que utilizo para graficar funciones en 2D. Entonces, con que le ponga yo la P, voy a hacerlo más grande, pero tiene que ser mayúscula, P mayúscula. Inmediatamente aparecen todas las opciones con plot. Aquí voy a utilizar la primera, ¿sí? Bien, si yo me vengo acá y me acerco, aparece una pestañita, le voy a dar ahí clic para seleccionarlo y ver los argumentos que tengo que desarrollar. No quiere agarrarla, a ver, ahí está, ahí está, sí también, pero espera,
Entonces fíjense, ahí voy a meter la función. Mi función, ¿quién es? 1 sobre raíz cuarta ¿de quién? De x cuadrada, ¿no oigo? Menos 5x, así nada más. Bien, le voy a dar valores a x de menos 10 a 10, por ejemplo. Y le voy a poner otras cositas bonitas, por ejemplo, que me pongan el origen en 0, 0. A ver, tranquilos, por favor, ese gato. ¿Cómo ven? Bien. Y vamos a ponerle el bit. El bit es el cuadriculado. Vamos a evaluar, fíjense. Ahí está. ¿Sí se fijan? Bien. ¿Qué observan? Si se fijan, efectivamente, nada más estamos aplicando una parte de la función, pero efectivamente ya no existe de 0 a 5. ¿Verdad? Existe de menos infinito a 0 y de 5 a infinito. ¿Sí o no? Aquí podemos darle un valor más grande. Vean. Mira. ¿Sí te fijas? Sigue siendo igual. Bueno, ya lo ampliamos, pero sigue sin existir de 0 a 5. Bien. Vamos a dejarle aquí que pasen buenas tardes porque ya sigue otra clase. Pónganse a estudiar entonces, por favor.